Hola, mi nombre es Ronnie Pérez, soy alumno de la carrera técnico en prevención de riesgo y este es mi video examen para el ramo de riesgos específicos. Para ello se me pide que desarrolle tres preguntas. La primera de ellas es respecto a cuáles serían los riesgos que puedo identificar dentro de las áreas laborales. La segunda pregunta me solicita que desarrolle las enfermedades que estos tres riesgos que mencionaré pueden llegar a generar. Y la tercera pregunta me pide hablar sobre cuál es el riesgo psicosocial que yo considero que tiene mayor atingencia en la actualidad. Respecto a la primera pregunta, voy a mencionar y hablaré respecto a el ruido, sobre la vibración y respecto a las variaciones atmosféricas y cuáles vendrían siendo sus efectos. El ruido como factor de riesgo va a tener una variación en las personas dependiendo, en primer lugar, de su exposición o del tiempo de exposición. El ruido como agente de riesgo es un enemigo que ataca silenciosamente, ya que las personas no tienden a eh, poder identificar la cantidad de daño que está sufriendo. Las posibles enfermedades que va a generar el ruido podemos clasificarla en efectos psicológicos, en interferencia en las comunicaciones o en daños fisiológicos, por ejemplo, la sordera permanente o la hipoacusia, ya que hay una tendencia a la baja de la audición. El ruido, vale mencionar que también va a depender de la adaptabilidad de la persona a desarrollar estos tipos de inconvenientes. Respecto a la vibración, es un agente de riesgo al cual el trabajador va a verse expuesto en tiempos de exposición y también de adaptabilidad frente a esta condición. Eh, la vibración la podemos encontrar en múltiples tipos de tareas. Eh, También los tiempos de exposición van a generar daños o enfermedades en el tren superior, dependiendo de la herramienta que se ocupe, o en el cuerpo entero, generando fallas multisistémicas a nivel interno o a nivel externo, alimentando la posibilidad del desarrollo de enfermedades aún más graves, producto de la exposición o adaptabilidad de la persona y considerando además el tipo de elementos de protección personal y tiempos de exposición ante este riesgo. Respecto a la variación de presiones atmosféricas, podemos señalar que dependiendo del área geográfica donde se estén desarrollando las labores, esta va a tener diferentes incidencias, porque no es lo mismo un trabajador que realice labores a gran altura geográfica que lo que le genera la presión o variaciones de las presiones atmosféricas en el caso de los buzos o de personas que trabajan a nivel del mar. Eh, Dado que la concentración de nitrógeno en la sangre, producto de la alta exposición a la presión atmosférica en el mar, se desarrolla y se genera este problema a nivel coclear, generando problemas en el oído medio, generando problemas de degeneración incluso de tejido y la acumulación de este nitrógeno en la sangre genera estas posibles y futuras fallas multisistémicas. En el caso de la hipervaria o la hipovaria, podemos mencionar que el trabajador también tendrá problemas incluso cognitivos, problemas de desarrollo de el equilibrio, dado que afecta al oído medio y afecta además de alguna manera asociado a lo que es el ruido, problemas con la audición. Eh, Podemos decir entonces en síntesis que estos riesgos, que si no son bien controlados, van a generar problemas en el mediano, en el corto o en el largo plazo o de manera permanente.
Respecto a la tercera pregunta, respecto a los riesgos sociales, considero que hoy en día el estrés es uno de los principales agentes de riesgo. Si bien el problema no es la presión que se nos genera como trabajadores o como colaboradores de algún tipo de proceso, es el mal manejo de la presión a nivel personal y también es la transmisión del estrés o de carga de trabajo que genera el empleador o las jefaturas directas. El estrés también podemos mencionar que nos genera esta doble presencia por la super hiperconectividad que se genera, porque estamos pendientes de lo que está ocurriendo a nivel personal y también en los trabajos. El estrés hoy en día es causal incluso de suicidios y de problemas enormes. Gracias.